Estoy como muy apurados con el tiempo. Ahora vamos a hablar con el ingeniero Alejandro Rossi Belgrano, viejo conocido que ya hemos hablado muchas veces con él. Para destacar únicamente rápidamente su currículum, es autor de varios libros. Básicamente sus investigaciones más importantes tienen que ver con la vida de Hipólito Boullard y su obra y su impresionante viaje alrededor del mundo con la fragata La Argentina. Y justamente por ese motivo, hoy vamos a hablar con Alejandro. Hola, Alejandro. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a toda la gente, a todos los escuchas de Bitácora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, digo que nos atrasamos porque yo tuve problemas para llegar, para variar en la ciudad de Buenos Aires. Sí, la verdad. Bueno, Alejandro, les estaba contando a nuestros oyentes que hoy te convocamos para hablar en especial sobre el viaje de la Argentina. ¿Por qué en esta fecha? Porque justamente caemos en el medio, ¿no? Claro, exactamente, porque hacia un 9 de julio aproximadamente, hay unas divergencias, pero hacia esta fecha más o menos, en el año 1817, zarpa la fragata argentina de la Ensenada de Barragán, con 180 hombres, y comienza su histórico viaje, en el cual va a circunnavegar con la bandera celeste y blanca, ¿no es cierto?, va a viajar alrededor del mundo, y va a tener todas las proezas que conocemos, va a bloquear el puerto de Manila, va a liberar a los esclavos, va a conseguir del rey Kamehameha de Hawái la primera declaración sobre la independencia, el reconocimiento a nuestra independencia, va a tomar en la capital de Alta California, y bueno, y justo 2 años más tarde, también hacia un 9 de julio, pero de 1819, va a estar llegando junto a 3 barcos capturados, entre ellos uno que era ya de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la corbeta en Santa Rosa, va a regresar a Valparaíso, donde va a vivir otra aventura cuando se encuentre con el almirante, con Lord Cochrane. O sea que alrededor de estas fechas se conmemoran dos fechas muy importantes, la partida y la llegada de en la fragata La Argentina. Exactamente, o sea, justo estamos entre las dos, como dijiste vos, entre la partida y la llegada. Ahora, ¿por qué no puede llegar por qué no arriba a Buenos Aires? Porque sería el lugar final, ¿no? Y tiene que quedar parado ahí en Valparaíso. Exactamente, su idea era hacer una simple escala técnica en Valparaíso, llegaba ahora digamos muy estresada, llegaba prácticamente sin provisiones, o sea, tenías que estar racionada el agua, racionados los alimentos, porque el virreinato, toda la zona de Nueva España, ¿no es cierto?, le había complicado muchísimo el aprovisionamiento. Entonces llegaba sin provisiones prácticamente, y él pensaba hacer una simple escala técnica en Valparaíso. Pero se encuentra con Lord Cochrane, que decide declarar a los barcos como si fueran barcos piratas. A pesar de que había recibido notificaciones, tanto de una presa del barco El Chileno, que es una historia muy interesante, porque el barco chileno va prácticamente acompañando a la Argentina en todo su periplo por la costa oeste de América. Es un tema para desarrollarlo también, Beatriz. Bueno, sí. La Cazadora, un barco que había capturado el chileno, lleva noticias de la Argentina. Y también un barco inglés que había encontrado frente a San Blas, el Good Hope, había llevado un manuscrito de Boullard, y eso se había publicado en los diarios chilenos. O sea, se conocían perfectamente todas las capturas y toda la travesía de la Argentina. Pero Lord Cochrane decide declararlo barco pirata. Se piensa que puede haber sido por envidia, o porque quería sus cañones y sus armamentos para hacer el segundo bloqueo del Callao, o porque quería la información que había hecho Boullard, muy detallada, de toda la costa como decíamos, toda la costa de Centroamérica y del oeste de América, para después hacer su propia expedición. Que recordemos que hizo su expedición una vez que le secuestra los fondos del tesoro al general San Martín, y el general San Martín crea la Marina Peruana. Cochrane se va con sus barcos hacia el norte, copiando más o menos el viaje que había hecho Boullard. Entonces, no sería extraño, ¿no? Temas se encuentra. ¿Cómo? Digo que no sería extraño, porque bueno, sabemos después las actitudes, como estás describiendo, que tuvo Cochrane con respecto a la expedición al Perú, que dejó también
traicionó y abandonó la campaña, totalmente. ¿No? Fue muy crítico del general San Martín, que llevaba una estrategia pacifista, y se movió muy hábilmente. Pensemos que llegó a tomar Lima sin disparar prácticamente un solo tiro, el general San Martín. Justo lo estamos conmemorando, ¿no es cierto?, el bicentenario en estas fechas, que también es muy interesante, Beatriz. Y tuvo todas esas actitudes negativas con respecto a la expedición para liberar el Perú. Pero bueno, Bullard lo sufrió mucho, 5 meses de prisión y de la pérdida de todos sus barcos. Aunque pudo recuperar los barcos, la perdió todo, el botín, como decíamos, el armamento, todo lo que había conseguido. Como él decía, dígale al director supremo que la bandera argentina ha sido pisoteada por los ingleses. Escribía en sus cartas desde la prisión. Primero estuvo prisionero en el buque San Martín y después en una cárcel en tierra. Y estaba muy indignado. Ya era muy sanguíneo, muy fogoso, como siempre decimos nosotros, Beatriz. Sí. Y entonces estaba muy enojado al ver esas actitudes. Y bueno, fue un gran disgusto para él ese encuentro con Cochrane. Sí, realmente, ¿no? Es una actitud que complicó y además le impidió terminar su periplo como correspondía, ¿no? Y haber vuelto a Buenos Aires, donde había sido su punto de partida. Pero claro, bueno, la historia y los personajes están siempre es lo mismo. Hay cosas que se repiten permanentemente porque el hombre sigue siendo hombre. Sí, el Capitán Rato, viste que escribe muy importante, historia muy importante, es que hace una observación muy importante. Él dice que la consecuencia, que después fue llamada la Argentina, que fue capturada por el primer bloqueo al Callao, que hizo encabezado por Brown, donde estaba como segundo Bullard, cuando fueron con la Hércules y el Halcón, ¿no es cierto? Hizo el primer viaje de Valparaíso a Buenos Aires en aquella ocasión, en 1816. Y entonces le dice, si contamos ese primer viaje, ahí se cierra el ciclo completo del periplo alrededor del mundo. Claro, exactamente. Ahora, el tema de ese viaje, ¿no?, que hay que destacarlo y que nosotros hemos hablado muchísimas veces a lo largo de todo este programa, de las ediciones de este programa, la importancia que tuvo ese viaje de Bullard, primero porque ya es la primera vuelta al mundo que se da desde Argentina, ¿no? Donde incluso hay marinos como Espora, que es el primer marino argentino que da la vuelta al mundo en ese viaje. Pero lo importante además es que lleva la bandera argentina hacia toda la zona del Caribe, de América Central. Claro, totalmente. No, pero pensemos que fue algo totalmente audaz e impensado. En aquel momento esos viajes solamente lo hacían las grandes potencias con barcos de exploración. Tenemos Freycinet, que hace con el Urain, un barco francés, hace una expedición científica. Tenemos a los rusos, no me acuerdo cómo se llama el capitán, que es conocido porque estuvo por acá por los mares del sur también, que hace una expedición científica. Era muy raro ver occidentales haciendo el recorrido que hizo Bullard. Y era una audacia total ir con ese barco a atacar, porque estaba atacando a los españoles por retaguardia, pero era una retaguardia mundial, o sea, los atacaba por el otro lado del mundo. En vez de ir por el Atlántico, cruzaba el Cabo Buena Esperanza y iba por el Índico. Fue una audacia temeraria, Beatriz. Si uno lo analiza, fue algo increíble. Exactamente, ¿no? Porque las naves nuestras no eran, como decís vos, las naves que tenían ni la capacidad técnica que tenían las grandes potencias y que organizaban esas expediciones científicas que tenían otro carácter, otro aspecto. ¿Por qué no repetís rápidamente el recorrido que hace Bullard en este viaje? ¿Cómo no? Bueno, entonces a poco que sale de Barragán hay un incendio en el entrepuente y muchas de las provisiones se echan a perder. Eso con una tripulación de 180 hombres era un gran inconveniente. Bueno, cruza el Cabo Buena Esperanza y llega a Madagascar, a la isla de Tamatave. Ahí encuentra a unos ingleses haciendo tráfico de esclavos. Y de acuerdo a las condiciones, a la patente de corso que tenía, y tenía que evitar ese tráfico de esclavos. Entonces se enfrenta a los traficantes, tienen los ingleses con la Conway,
lo ayudan y consigue que esos esclavos no sean llevados a trabajar a las plantaciones, ¿no es cierto? Bueno, continúa su viaje, es un recorrido muy largo de mar sin prácticamente tocar tierra, y sobreviene el escorbuto a la población. Recordemos que por la falta de vitamina C, los marinos sufrían el mal del escorbuto. Era uno de los peligros más comunes dentro de la marina de la época. Claro, sí. Sí, bueno, llega al mar de Soló, a la zona de Java y Sumatra, y allí por fin consigue las provisiones necesarias para la tripulación. Como el doctor Copacabana, que era el médico plenita que viajaba con ellos, no se conocía las causas del escorbuto, los entierran, hasta el cuello, vivos, entierran a los marinos porque pensaban que así se mejoraban. Y hay un marinero, John Melvin, que encontramos los documentos, que dice que él así se mejoró, se pudo curar del escorbuto. No era lógicamente una medicina tradicional ni que esté reconocida actualmente, pero ellos practicaban eso. Bueno, ahí los atacan los barcos piratas, con una tripulación diezmada, vencen a los piratas, capturan la bandera negra con las cruces y las calaveras. Esa bandera llegó a Valparaíso y después se perdió cuando el barco fue capturado. Hay un enfrentamiento muy interesante cuando va a buscar agua a una pequeña isla. Bueno, llega a Manila, llega a la capital de las Filipinas, que un solo barco pudiera bloquear el puerto tan importante de Manila era algo totalmente impensado. Pero Bullar actúa con mucha inteligencia, captura pequeños pontines, barcos de carga, y los arma con cañoncitos. Y entonces se arma como una gran flota de pequeños barcos, y con eso consigue bloquear el puerto. Ahí estaba la Magallanes, el nao, o sea, el galeón, ¿no es cierto? El galeón que iba de México a Filipinas, un barco de guerra impresionante, pero no se animaban a salir a enfrentar a Bullar. Y Bullar quería que salieran los barcos, porque ¿sabes qué pasa, Beatriz? En los barcos viajaban principalmente españoles. Claro. Salían los españoles en los cuarteles, quedaban los criollos, y a lo mejor los criollos se sumaban a la sublevación, pero si estaban los españoles de las tripulaciones de los barcos no lo podían hacer. Bueno, entonces, Alejandro, continuaba el viaje porque si no, no llegamos a Valparaíso. Bueno, sí, te entiendo. Bueno, después de bloquear Manila, vive un montón de aventuras y llega a Hawái. Y en Hawái, como dijimos, el rey Kamehameha reconoce indirectamente, podríamos decir, ¿no? Dice, reconozco la independencia, pero al reconocer nuestra bandera, reconoce y nuestros derechos, reconoce a las Provincias Unidas del Río de la Plata, aprovisiona a Argentina, continúa viaje, llega a Monterrey, capital de la Alta California, la toma durante una semana, va bajando por todos los puertos de la Alta California, tiene distintos enfrentamientos, recorre la costa oeste de América, en Sonsonate y en Rialejo, toma barcos y finalmente llega a Valparaíso, como dijimos, hacia el 9 de julio de 1819 llegan los primeros barcos. Bueno, te agradezco, Alejandro, toda esta información, se nos acaba el tiempo, así que seguimos total en contacto porque siempre hay, a lo largo del año tenemos Bullar y tenemos otros temas para poder conversar periódicamente. Beatriz, siempre un gusto hablar con vos sabés que te apreciamos mucho y cuando vos quieras. Muy bien, gracias. Bueno, para terminar este programa que ya se nos acaba, quería aclarar y completar la información cuando hablé del contraalmirante González Dey. Repito, él tiene su libro Yao y además, algo que no dije del currículum, es miembro del Instituto Nacional Browniano. Con Alejandro Rossi Belgrano es el director de la revista Belgraniana y es el presidente de la Asociación Cultural Belgraniana de la Ciudad de Buenos Aires. Eso para que conozcamos un poquito a nuestros invitados.